Yo genero una renta de tercera categoría cuando yo tengo una actividad económica, ¿no? Si yo desarrollo una actividad económica, de acuerdo a la ley de impuesto de renta, yo genero una renta de tercera categoría, ¿no? Si realizo cualquier actividad económica, una actividad empresarial, se genera una renta de tercera categoría. Si yo realizo una actividad económica, yo genero una renta de tercera y en consecuencia me convierto en sujeto del impuesto de renta de tercera categoría. ¿Mm? Y si yo genero una renta de tercera categoría, de acuerdo a norma, yo tengo que tributar formalmente, en consecuencia tengo que afectarme a uno de los regímenes que la norma regula. Puedo escribirme en el régimen del nuevo RUS, en tanto y cuanto cumpla los requisitos y condiciones que la norma exige para que yo pueda pertenecer al nuevo RUS, ¿no? Para acogerme al nuevo RUS. O afectarme al régimen especial de impuesto a la renta en tanto y cuanto cumpla los requisitos. O afectarme al régimen MIPE tributario, insisto, en cuanto y tanto cumpla con los requisitos. O afectarme al régimen general. ¿No es cierto? Va a depender entonces a qué régimen yo me acojo cuando genero una renta de tercera categoría. Dentro de lo que es la renta de tercera categoría, si estamos en el nuevo RUS, pago 20, 50 soles, ¿no es cierto? Si estoy en el régimen MIPE tributario, aplicamos el 1,5% a los ingresos netos de vengados mes a mes. Esa es la forma en que determino mi impuesto de renta, mi obligación tributaria. ¿Ok? Pero si estoy en el régimen MIPE tributario o el régimen general, la forma de determinación del impuesto a la renta es totalmente distinto. Hay todo un procedimiento de determinación del impuesto a la renta que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Hay todo un procedimiento. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en uno de los puntos que vamos a desarrollar en el curso, por qué hago hincapié en esta determinación del impuesto a la renta? ¿Por qué? Porque frente a un procedimiento de fiscalización tributaria de parte de SUNAT, el objeto fundamental, el objeto fundamental de un procedimiento de fiscalización tributaria es precisamente la verificación si el contribuyente ha determinado de manera correcta o no su impuesto a la renta. Igual como va a suceder en cuanto al IGB. El procedimiento de fisca, como objeto fundamental, va a verificar si el contribuyente determinó o no de manera correcta el débito fiscal. Si determinó o no de manera correcta el sustento del crédito fiscal. ¿No es cierto? Son tantos puntos que se toman en cuenta y precisamente lo que hay que hacer hincapié es que el objeto fundamental en un procedimiento de fiscalización tributaria es verificar si el contribuyente ha determinado de manera correcta o no su impuesto a la renta, su obligación tributaria, ¿no? En este caso estamos viendo como punto específico la determinación del impuesto a la renta, pero va a pasar lo mismo cuando hablamos también del impuesto general a las ventas, ¿no? Entonces este curso tiene como objetivo que se pueda ver los puntos más importantes, ¿no? Para efectos de estar preparados frente a un procedimiento de fiscalización tributaria. Por eso es que hablamos de una auditoría tributaria preventiva a nivel de impuesto a renta IGB. Yo veo, como contribuyente, veo los aspectos más importantes a tener en cuenta para estar preparados frente a un procedimiento, para atender un procedimiento de fiscalización tributaria. ¿Ok? Uno de los puntos, ¿cuál es? El determinar correctamente mi impuesto a la renta. Y dentro de lo que es el régimen MIPE tributario, como lo venía indicando, en el régimen MIPE tributario y en el régimen general, la forma en que se tiene para determinar mi impuesto a la renta es el procedimiento que ustedes están viendo en pantalla. Se parte de la premisa de considerar el reconocimiento de ingresos brutos devengados. Y ojo que no hablamos de cualquier ingreso, hablamos de ingresos brutos devengados, no es cualquier ingreso. Ojo con eso. Reconozco ingresos brutos devengados, le resto el costo computable,
obtengo una renta bruta, ¿ok? Y una vez que tenga la renta bruta, viene lo más importante en cuanto a la determinación del impuesto de renta. ¿Cuál? El deducir gastos. Esa deducibilidad de gastos no es cualquier gasto, sino que tienen que ser gastos que siempre van a tener que cumplir con ciertos principios que la norma regula. Principio de causalidad, principio de la fehaciencia de la operación, principio del devengado y también cumplir con un requisito formal que es la bancarización. Si, solo si se cumplen esos tres principios que acabo de indicar, más el requisito formal de la bancarización, ese gasto va a ser gasto deducible. ¿Ok? Obtengo una renta neta, adiciones y deducciones de corresponder, se determina una pérdida tributaria, si fuese el caso, ¿no? Si tengo una pérdida tributaria que compensar, hasta obtener una renta neta imponible, o si fuese el caso, la pérdida. Una vez que obtenga yo una renta neta imponible, ¿no? Se aplica el impuesto correspondiente. Sobre la renta neta imponible, en el caso del régimen MIPE tributario, aplico una tasa, primero, del 10% sobre las primeras 15 UITs de renta neta imponible, y por encima de las 15 UITs de renta neta imponible, recién se aplica la tasa del 29,5%. ¿Ok? En el régimen general, el procedimiento es el mismo, excepto que cuando ya identificamos la renta neta imponible, en el régimen general de frente se aplica la tasa del 29,5%. Es la gran diferencia respecto al régimen MIPE tributario. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos que vamos a desarrollar ya en detalle es cómo se determina el impuesto a la renta estando en el régimen MIPE tributario, estando en el régimen general. ¿Ok? Y como les había mencionado, el punto de partida es reconocer los ingresos de manera correcta. Y hablar de ingresos para efectos de impuesto a la renta es hablar del principio del devengado. Se reconocen los ingresos que efectivamente son ingresos devengados. Cuidado con eso. Entonces, para determinar el impuesto a la renta, el punto de partida es hablar de ingresos brutos devengados. Solamente hablamos de ingresos devengados para efectos de impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, la pregunta, y para que ustedes sepan calcular su impuesto a la renta de manera correcta, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por el principio del devengado? Porque me acaban de indicar que solamente se reconocen los ingresos devengados. Para calcular mi impuesto de renta, se trabaja en función a los ingresos brutos devengados. ¿No es cierto? No es cualquier ingreso, sino hablamos de ingresos brutos devengados. Y la pregunta es, ¿qué se entiende por el principio del devengado? ¿Ok? La norma señala, en su artículo 57, la ley del impuesto de renta señala que bajo el principio del devengado debe entenderse lo siguiente, es decir, se cumple con el principio del devengado cuando se da el hecho sustancial por el cual, para mí, que soy el vendedor del bien, que quiero calcular mi impuesto de renta, que quiero reconocer mi ingreso devengado, tiene que darse el hecho sustancial por el cual para el vendedor nace su derecho a cobrar y para el comprador nace su obligación a pagar. Repito, bajo el principio del devengado, tiene que darse el hecho sustancial por el cual para el vendedor nace su derecho a cobrar. Ojo, su derecho a cobrar. Y para el comprador nace su obligación a pagar, no importando si efectivamente se pagó o no se pagó por esa operación. ¿Ok? ¿Y cuál es ese hecho sustancial que tiene que darse para que se entienda que el ingreso está devengado? La respuesta es, tratándose de la venta de bienes, muebles o inmuebles, el hecho sustancial es la transferencia del bien. La transferencia de los riesgos y beneficios es el hecho sustancial. Si se trata de la venta de bienes muebles o inmuebles, el hecho sustancial entonces es la entrega del bien, la transferencia de los riesgos y beneficios del bien mueble o inmueble a favor del comprador. En ese momento se entiende que el ingreso está devengado, no importando si se hizo el pago o no se hizo el pago por la venta de ese bien mueble o inmueble. ¿Ok? Y tratándose de la prestación de servicios, el hecho sustancial es
precisamente la prestación del servicio, ya sea total o sea parcial, de tal manera que el ingreso, el gasto, inclusive, se va devengando, en el caso de los servicios, de acuerdo al grado de realización de la prestación del servicio. Entonces, repito, si yo soy una empresa que se dedica a la venta de bienes, muebles o inmuebles o a la prestación de un servicio, para calcular mi impuesto a la renta, yo parto de la premisa básica de reconocer mis ingresos brutos devengados. ¿Y qué se entiende por ingreso devengado? Se entiende que tiene que haberse dado el hecho sustancial respecto del cual, por el cual, perdón, nace mi derecho a cobrar en mi condición de vendedor y nace la obligación a pagar por parte del comprador. Siendo que el hecho sustancial en el caso de la venta de bienes muebles o inmuebles es la transferencia del bien, la transferencia de los riesgos y beneficios del bien a favor del comprador. ¿Ok? Y tratándose de la prestación de servicios, el hecho sustancial es precisamente la prestación del servicio. ¿Ok? Ojo que bajo el principio del devengado, no solamente se aplica para reconocer el ingreso como devengado, sino también el gasto o costo como devengado a favor del comprador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a un ejemplito para ver si se ha entendido la idea. ¿Ok? Imagine lo siguiente. Con fecha, a ver, con fecha. Ok, con fecha 20 de diciembre del 2023, con fecha 20 de diciembre del 2023, yo hice una venta de un bien mueble. ¿Ya? Eh, a ver, yo hice la venta, o sea, pues hice la venta de un televisor, ¿ok? Con fecha 20 de diciembre del 2023, ¿ok? Hago la venta, el televisor vale 15.000 soles, hago esa venta al cliente, pero es un televisor que todavía yo no tengo en stock. Es un televisor que recién voy a importarlo, ¿ok? Y el cliente me dice, yo te pago en este momento los 15.000 soles. El 20 de diciembre del 2023, el cliente me paga el 100%, 15.000 soles, ¿ok? Con fecha 20 de enero del 2024, yo recién emito el comprobante de pago y con fecha 25 de febrero ya tengo el televisor en stock y entrego el televisor al cliente con fecha 25 de febrero del 2024. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuándo se ha devengado ese ingreso para mí como vendedor y cuándo se ha devengado como gasto para el comprador? Como gasto o costo para el comprador. Devengado, ¿ok? Devengado. ¿Cuándo está devengado ese gasto? Ojo que para el gasto necesitamos cumplir con otros principios, pero dentro de ellos también el principio del devengado. Entonces la pregunta es, para efectos de impuesto a la renta, para yo calcular correctamente mi impuesto a la renta en el ejercicio que corresponda, y es más, también para calcular mi pago a cuenta en el mes que corresponda, ¿cuándo es ingreso devengado para mí, que soy el vendedor? En el ejemplo que acabo de dar. Repito, con fecha 20 de febrero, 20 de diciembre del 2000, perdón, a ver, ¿qué indiqué con fecha? Con fecha 20 de diciembre, a ver, repito el ejemplo, ¿ya? Con fecha 20 de diciembre, con fecha 20 de diciembre, yo hago la venta de un televisor. El cliente me paga 15.000 soles con fecha 20 de diciembre. ¿Ok? Con fecha 25 de enero, yo recién emito el comprobante de pago. ¿Ok? Con fecha 25 de enero, recién emito el comprobante de pago. Y con fecha 28 de febrero, ahí estaba el error, ¿no? Con fecha 28 de febrero, yo recién entrego el televisor al cliente. La pregunta es, ¿cuándo se devengó como ingreso esos 15.000 soles? ¿En qué momento se devenga como ingreso?
Olvídense la diapositiva, señores. La pregunta es, ¿cuándo se devengó? ¿Mm? Ojo, aquí la importancia es que dependiendo de cuándo yo considero como devengado ese ingreso, voy a considerarlo como ingreso devengado para calcular mi impuesto a la renta. ¿Ok? Y lógicamente van a determinar, es un procedimiento de fisca, justamente va a verificar eso, si el contribuyente determinó o no de manera correcta su impuesto a la renta. ¿Me hago entender? ¿Ok? ¿Qué dice la norma? ¿Cuándo se devenga el ingreso? Depende, ¿no? Si hablamos de la venta de bienes, muebles o inmuebles, ¿qué dice la norma? Que se devenga el ingreso, ¿cuándo? Cuando se da la transferencia del bien, ¿no es cierto? La transferencia de los riesgos y beneficios del bien a favor del comprador. En ese momento se entiende que el ingreso está devengado a favor del vendedor y es un gasto costo devengado a favor del comprador. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se da eso? 20 de diciembre, el cliente me paga el 100%, 15.000 soles. 25 de enero, yo recién emito el comprobante de pago. ¿Ok? Y 28 de febrero, recién entrego el televisor. ¿Mm? ¿Cuándo se devengó? El ingreso se devenga el 28 de febrero del 2024. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Digo, Juan Carlos, pero a mí el cliente me pagó el 20 de diciembre del 2023, me pagó los 15.000 soles. Sí, pero no es ingreso de vengado. Es un ingreso contable, es un ingreso financiero, pero no es ingreso de vengado. Y en consecuencia, no existe ninguna incidencia a nivel del impuesto a la renta en diciembre del 2023. En otras palabras, para efectos de impuesto a la renta, esos 15.000 soles no existen en diciembre del 2023. ¿Por qué? Porque no es ingreso de vengado. ¿Ok? Es irrelevante cuando se emitió el comprobante de pago. Es más, es irrelevante si se emitió o no se emitió el comprobante de pago. ¿Se dan cuenta? Es irrelevante cuando se pagó. Y si nunca me pagó, también es irrelevante. Lo que importa es simplemente identificar cuándo se dio el hecho sustancial por el cual se entiende bajo norma, artículo 57 de la Ley de Impuesto a Renta, que el ingreso está devengado. ¿Cuándo? Cuando se entrega el bien. Esto es 28 de febrero del 2024, el ingreso está devengado. En consecuencia, para efectos de impuesto a la renta, recién en febrero del 2024 voy a considerar esos 15.000 soles como devengado y calculo mi pago a cuenta del impuesto a la renta de febrero del 2024. Mi pago a cuenta. Y recién en el ejercicio 2024 voy a considerar esos 15.000 soles para efectos de calcular mi impuesto a la renta del ejercicio 2024. ¿Se dan cuenta? Y ustedes ven en pantalla, en este momento, esta diapositiva, donde señalo el procedimiento de determinación del impuesto a la renta. Y ustedes ven ahí en la parte superior, señala ingresos brutos. Entiéndase los ingresos brutos devengados. ¿No es cierto? En el ejemplo, recién en el ejercicio 2024. ¿Ok? Ahora, aprovechando esto, aprovechando esto, ¿ok? Es que justamente lo que vengo indicando, ¿no? Ustedes olvídense cuándo se emitió el comprobante de pago. La norma, el error más común que cometen los contribuyentes es pensar que recién cuando se emite el comprobante de pago, se da la declaración de esa operación para efectos de impuesto a la renta. Uno de los errores que cometen. El otro error que cometen es que piensan que cuando el cliente recién me pagó o en el periodo en que me pagó, ahí yo declaro para efectos de impuesto de renta. No es así. Lo que manda para efectos de reconocer un ingreso como devengado y en consecuencia hacer la declaración para efectos de impuesto a la renta, ¿no es cierto?
es cuando el ingreso está devengado. ¿Cuándo está devengado ese ingreso? En febrero del 2024. ¿Se dan cuenta? ¿No? Oiga, pero el comprobante de pago se emitió en enero. Ok, se emite el comprobante de pago en enero en el ejemplo. Es más, se emitió de manera tardía porque de acuerdo con la norma, el comprobante de pago debió ser emitido ¿cuándo? En diciembre del 2023. Pero que se haya emitido el comprobante de pago, si se hubiera emitido en diciembre o si es irrelevante para el reconocimiento del ingreso como devengado, porque para efectos de impuesto a la renta, el ingreso se considera devengado en el momento en evidencia de los riesgos y beneficios a favor del comprador. ¿Ok? Ahora, aprovechando esto, de pasadita nada más. ¿Y cuándo declaro esta operación, esta venta? ¿En qué periodo lo voy a declarar para efectos del IGB? ¿En qué periodo? En el ejemplo, 20 de diciembre, el cliente me paga el 100%, 15.000 soles por la venta de un televisor. Una operación que está grabada con IGB. ¿Ok? Con fecha 25 de enero, recién emito el comprobante de pago y con fecha 28 de febrero, recién entrego el televisor al cliente. Quedó claro que el ingreso de vengado es el 28 de febrero del 2024. ¿Ok? Quedó claro que para efectos de impuesto a renta, recién en febrero considero esos 15.000 soles para calcular mi pago a cuenta de febrero 2024. Recién en el ejercicio 2024 considero ese ingreso pagado para calcular mi impuesto a la renta del ejercicio 2024 que está venciendo en marzo-abril del 2025. ¿Se dan cuenta? Al margen de que el cliente me haya pagado el 100% el 20 de diciembre del 2023. ¿Ok? Y para efecto IGB, ¿cuándo declaro esta venta? Para efecto IGB, ojo que son cosas totalmente distintas. La norma señala, de pasadita, que una operación, una venta de un bien o un servicio, se declara en el periodo en que nació la obligación tributaria del IGB. ¿Ok? Ojo con esto. Una operación para efecto de IGB se declara en el periodo en que nació la obligación tributaria del IGB. ¿Ok? Si consultamos la norma y buscamos saber cuándo nace la obligación tributaria en la venta de bienes muebles, la norma señala, nace la obligación tributaria cuando cualquiera de lo siguiente ocurra. Lo que ocurra primero, la fecha en que se emitió el comprobante de pago o la fecha en que se entregó el bien al comprador. Lo que ocurra primero, ¿ok? Eso dice la ley. Pero cuidado, cuando revisamos el reglamento de la ley LGB, señala que por la frase fecha en que se emite el comprobante de pago deben entenderse dos cosas. Uno, la fecha en que efectivamente se emitió el comprobante de pago y dos, la fecha en que se debió de emitir el comprobante de pago de acuerdo con un regulador en el reglamento de comprobante de pago. Ah, caramba, entonces en verdad, para efectos de el IGB, nace la obligación tributaria del IGB en la fecha en que ocurra cualquiera de los siguientes tres supuestos. Lo que ocurra primero. ¿Cuál? Uno, la fecha en que se emitió el comprobante de pago. Dos, la fecha en que se debió de emitir el comprobante de pago de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago. Y tres, la fecha en que se haga entrega del bien. Lo que ocurra primero. ¿Qué ocurrió primero en el ejemplo? ¿La fecha de entrega del bien? No, eso fue en febrero, ¿no? ¿La fecha de emisión del comprobante de pago? ¿Cuándo fue eso? El 25 de enero, ¿no? O la fecha en que se debió de emitir el comprobante de pago. ¿Qué ocurrió primero? Lo que ocurrió primero, chicos, es la fecha en que se debió de emitir el comprobante de pago. Porque si revisamos el artículo 5 del reglamento de comprobante de pago, señala, entre otras situaciones, señala que cuando ya se recibe el pago total o parcial, uno ya está obligado a emitir el comprobante de pago. En consecuencia, el 20 de diciembre, que yo recibí el pago de los 15.000 soles por la venta del televisor, el 20 de diciembre yo debí emitir el comprobante de pago. Eso es lo que ocurrió primero.
En consecuencia, nació la obligación tributaria del IGB el 20 de diciembre del 2023. En consecuencia, para efecto del IGB, esa operación se declara ¿cuándo? En diciembre 2023, que está venciendo en enero 2024. ¿Se dan cuenta? Respecto a una misma operación, fíjate que para efectos de impuesto a renta recién se considera como ingreso devengado. ¿Cuándo? En febrero 2024. Pero para efectos del IGB se declara esa operación en diciembre del 2023. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, en resumen, para efectos de declarar una operación, una venta, para efectos de IGB, lo que manda es identificar la fecha en que nació la obligación tributaria del IGB. Cuando yo identifico que nació la obligación tributaria en diciembre de 2023, en el ejemplo, declaro para efecto de IGB en diciembre de 2023. Pero renta no tiene nada que ver. Para efectos de impuesto a renta, ¿qué tengo que hacer? Para efectos de impuesto a renta tengo que ver cuándo se ha devengado ese ingreso. En el ejemplo, se devenga en febrero 2024. Y en consecuencia, calculo esos 15.000 soles, recién lo considero para calcular mi pago a cuenta de febrero 2024. Esos 15.000 soles es devengado recién en febrero 2024 y en consecuencia se considera como ingreso devengado para calcular el impuesto de renta del ejercicio 2024. ¿Ok? Ojo con esto. Ahora bien, les había mencionado, cuando hablamos de impuesto a la renta, que hablamos específicamente de la determinación del impuesto a la renta que ustedes ven en pantalla, ¿ok? El siguiente punto, tengo ingresos brutos devengados, ya se entendió que es el devengado, le resto el costo computable, ¿ok? Obtengo una renta bruta. Y a continuación viene lo más importante, la deducibilidad de gastos. Les había mencionado, para que esos gastos sean deducibles, debe cumplirse con ciertos principios. Primero, principio de causalidad, ¿ok? ¿Qué significa que el gasto tiene que ser necesario, indispensable para llevar a cabo mi actividad económica? Principio de causalidad, ¿ok? Eh, Ahí en pantalla ustedes pueden ver el concepto, ¿no? Pero en resumen, te digo que es un gasto necesario, indispensable para llevar a cabo mi actividad económica, siendo además que debo cumplir con ciertos criterios que conforman el principio de causalidad. El gasto tiene que ser razonable, normal, necesario, proporcional. ¿Ok? Después, otro principio que debe cumplirse, ahí están los criterios, otro principio que debe cumplirse, y ahí el pronunciamiento también del Tribunal entramos a una parte práctica y también entramos a una parte de jurisprudencia. ¿Qué opina el Tribunal Fiscal respecto a esos principios? ¿No? Después tenemos el principio de la fehaciencia de la operación. ¿Qué significa esto? Bajo el principio de la fehaciencia de la operación, ustedes, para acreditar un gasto, deben contar sí o sí con el comprobante de pago. Sin embargo, no es suficiente, sino que además de contar con el comprobante de pago, necesitan contar con la documentación pertinente que les permita acreditar que esa operación es real, ¿no? Cotizaciones, proformas, orden de servicio, orden de compra, guía, remisión remitente, transportista, correos, ¿no? Contrato de locación de servicio, contrato de compraventa legalizado por notario, fotos, videos, etcétera, etcétera. Lo que permite acreditar que la operación es real. Fíjense, por ejemplo, por aquí hay un pronunciamiento del Tribunal Fiscal justamente respecto a este principio, indica lo siguiente. Atención con ese de acá, dice lo siguiente. La realidad de las operaciones objeto del reparo, ¿no? Se sustenta básicamente en que la recurrente, es decir, el Tribunal Fiscal te dice, la razón por la cual se está reparando este gasto a este contribuyente, ¿no? A quien le corresponde acreditar que la operación es real, dice, será porque el contribuyente no ha acreditado la realidad de las operaciones, no ha demostrado que la operación es real. ¿Por qué dice eso? Dice el Tribunal Fiscal. Dice, puesto que el contribuyente únicamente cuenta con los comprobantes de pago que han sido observados, que se está reparando el gasto, y su registro contable, pero no cuenta con más nada. Y el Tribunal Fiscal dice, lo cual, ¿no? Situación que, como ya hemos señalado en otras resoluciones,
no resulta suficiente para acreditar que esa operación es real. En consecuencia, no se cumple con el principio de la fehaciente de operación y Ciudad tiene razón reparando ese gasto. Ya, cuidado con eso. Principio de la fehaciencia de operación. Y después de esto, lo que ya les había mencionado, ¿no? El principio del devengado, que ustedes ya saben qué es el principio del devengado. Recuerden que el principio del devengado se aplica tanto para el reconocimiento del ingreso como también para el reconocimiento del gasto costo a favor del contribuyente. ¿Ok? Principio del devengado. Ojo que lo que ustedes ven en pantalla es simplemente el concepto que ya está dentro del artículo 57 de la Ley de Impuesto a Renta a partir del 1 de enero del 2019. Pero no significa que el principio del devengado exista a partir del 2019, por supuesto que no. El principio del devengado está desde que se da la norma de impuesto a la renta, ¿ok? Pero no había un concepto dentro de la ley. Ese concepto del devengado, ahora dentro de la ley, ya está en el artículo 57 a partir del 1 de enero del 2019, ¿ok? Tres principios entonces a cumplir: causalidad, principio de la fehaciencia de operación, principio del devengado y también un requisito formal que se llama bancarización, ¿ok? Cuidado con esto. El requisito formal también a cumplir para que un gasto sea deducible es haber bancarizado ese pago. Si tienes pagos por 2.000 soles o $500, debes utilizar un medio del sistema financiero. ¿Para qué? Para que cumplas con la bancarización. En consecuencia, si yo quiero reconocer un gasto como deducible, cumple tres principios: causalidad, fehaciencia de operación, principio del devengado, y también cumple con un requisito formal que es la bancarización. ¿Ok? Entonces, la importancia de cumplir con estos principios y también cumplir con la bancarización es justamente para determinar correctamente tu impuesto a la renta resultante. Aquí están, gastos. Estos gastos no es un gasto cualquiera, ¿no? Sino que estos gastos deben cumplir con el principio de causalidad, principio de fehaciencia de operación, principio del devengado y también cumplir con la bancarización. Solamente así, un gasto deducible, ¿no? Y sigues avanzando en la determinación de tu impuesto a la renta. Esto, entre otras cosas más, es lo que justamente van a verificar dentro de un procedimiento de fiscalización tributaria. Ahora entenderás por qué, frente a un procedimiento de fisca, lo más común que haces ¿cuál es? Reparo estos gastos. Reparo. Y si reparo un gasto, lógicamente el impuesto resultante que tú has determinado contribuyente no es el correcto. Si yo reparo un gasto, obviamente entonces tu base imponible va a aumentar y tu impuesto resultante va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este curso es que ustedes puedan conocer, determinar correctamente su impuesto a la renta, ¿no? Reconociendo ingresos brutos devengados y después la parte más importante en cuanto a la deducibilidad de gastos, reconociendo cumplir con el principio de causalidad, fehaciencia de operación, principio de devengado y también con la bancarización para que ustedes determinen correctamente su impuesto a la renta. ¿Ok? Bajo esta misma lógica, también vamos a aprender a cómo se determina el débito fiscal de manera correcta, cómo se sustenta también de manera correcta el crédito fiscal. Entre eso y muchos otros temas que vamos a desarrollar en este próximo curso a llevarse a cabo este 20, 22, 27 y 29 de agosto del presente año. ¿Ok? Muy bien, chicos, un pequeño ejemplo de este próximo curso. Hasta aquí vamos a llegar. Estimado Jason, te cedo la palabra para un mayor detalle de este próximo curso que se va a dictar. Gracias por su atención, chicos. Muchísimas gracias. A ver, hay una Perfecto. consulta. Perdón, Sí, perdón, parece que hay otra Jason. consulta. Robert, profesor, ¿qué sucede si hago el pago a cuenta del impuesto a renta? A ver, entiendo que, ¿qué sucede si haces el pago a cuenta de impuesto a renta en diciembre de 2023 en el ejemplo, Robert? ¿Te refieres a eso? Ah, ok. Bueno, simplemente estás haciendo un pago a cuenta en exceso, ¿no? Entre comillas, en exceso, ¿ah? ¿Ok? SUNAT te va a indicar si usted pagó de más su pago a cuenta en diciembre de 2023, eso es problema de usted, señor Robert, le va a indicar, ¿ok? Pero usted tiene un tributo omitido en febrero 2024, ¿no? Y también si consideras ese ingreso en el 2023 y no en el 2024, también te va a indicar que usted tiene un tributo omitido en su DJ anual del ejercicio 2024, ¿no? Y si tú dices, sí, pero yo me adelanté al pago y lo reconocí como ingreso en diciembre de 2023
y lo reconocí como ingreso para el ejercicio 2023. SUNAT te va a decir, bueno, eso es tema de usted. Usted hizo un pago que no correspondía. Podrá tramitar usted la devolución por ese pago en exceso que usted efectuó de impuesto de renta en el ejercicio 2023, pero usted me debe el impuesto de renta aquí en el ejercicio 2024. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Muy bien. ¿Quedó claro, Robert? Muy bien, quedó claro. Sí, efectivamente, hablamos de bancarización, $500 o 2.000 soles. Cuidado con eso. ¿Ya? Y ojo que hay todo un hay perfil que está aplicando SUNAT en este momento. Perfil A, B, C, D. Es un perfil que está identificando a los contribuyentes, ¿no? Y cuidado, ¿ah? Si estás en el perfil D, inclusive a partir de 2.000 soles o $500. Hablamos ya de 600 soles y $150. Cuidado con eso. Fíjense ustedes ahí cuál es el perfil la calificación que te ha otorgado. Si estás en el D, que es el más complicado, ojo, estás obligado a bancarizar a partir de los $150 o a partir de los 600 soles. Cuidado con eso. ¿Ok? ¿Cómo se acredita la transferencia del bien? eh, que por excelencia va en ese caso a acreditar la transferencia de un bien, es la guía de remisión remitente, la guía de remisión transportista de corresponder, Jessica, ¿no? Entre otra documentación, ¿no? Por ejemplo, el acta de conformidad, el acta de recepción, ¿no es cierto? Entonces, bajo el principio de la fehaciencia de operación, no se olviden contar con el comprobante de pago, pero más la documentación pertinente para que ustedes puedan acreditar que efectivamente la operación es real, ¿no? Acreditar en qué momento se da la transferencia del bien. Aquí está mi guía de remisión remitente, aquí está mi guía de remisión transportista, ¿no? Mi orden de servicio, el acta de entrega, el acta de conformidad, etcétera. ¿Ok? ¿Tiene usted la base legal donde usted menciona los perfiles para bancarizar? No lo tengo a la mano, Russell, pero hago el paso a Jason para que les remita esa información. ¿Ya? Ojo que es más allá de lo establecido en la norma de bancarización, ¿ah? Ojo con eso. Y es un tema de operatividad de parte de SUNAT, ¿no? Que está haciendo esta calificación a los contribuyentes y otorgando este bendito perfil A, B, C, D. ¿Ya? Les paso en detalle la información a Jason para que lo remita a ustedes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos. ¿Ya? Nos hemos pasado bastante del tiempo. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Lo dejo con Jason para este mayor detalle respecto a este curso que vamos a estar dictando en este mes. ¿Ya? Este punto, muchos temas más a nivel de impuesto a la renta, IGB, vamos a estar tocando este 20, 22, 27 y 29 de agosto del presente año. ¿Ya? Gracias por su atención, chicos. Muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Jason, te cedo la palabra. Gracias.